Vamos a dar la bienvenida a todo el mundo. Bueno, buenas tardes para las personas que están en Europa, buenos días para las personas que están en América Latina. Muchas gracias a todas las participantes, las ponentes por estar aquí hoy. Vamos a dar inicio a la Conferencia Internacional Violencia Feminicida para la Guerra contra las Mujeres, que tendrá lugar el día de hoy, con la ponencia inaugural en la que estamos ahora mismo, Claves feministas para erradicar la violencia feminicida, a cargo de la doctora Marcela Lagarde, y la mesa redonda Prevención del feminicidio, buenas prácticas y estrategias de incidencia que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Y el día de mañana, el jueves, tendremos la mesa redonda Feminicidio, impunidad y debida diligencia, avanzando hacia sistemas judiciales sensibles al género. Mi nombre es Manuela Rota y vengo de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género, organizadoras de este espacio. Somos una organización feminista de la ciudad de Barcelona, en Cataluña, que trabaja desde el año 2004 movilizando la acción social y política contra las violencias machistas. La Conferencia Internacional Violencia Feminicida para la Guerra contra las Mujeres, que hoy iniciamos, abre un espacio para analizar colectivamente el fenómeno del feminicidio a gran escala. Es imprescindible que hablemos con datos rigurosos para visibilizar la magnitud de esta problemática social en todas sus dimensiones, causas y características. Poner el foco en los feminicidios desvela un patrón mayoritario de violencia distinto entre ambos sexos, que afecta a la libertad y a la integridad de las mujeres para desarrollar sus vidas. Feminicidio es un concepto político que muestra la posición sistemática de subordinación, desigualdad, marginalidad y riesgo en la que se encuentran las mujeres y que nos ayuda a comprender las raíces de la violencia machista en su límite más extremo, el asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Para dar inicio a este espacio, tenemos el honor de contar con la doctora Marcela Lagarde, una referente en el feminismo, en el análisis y estudio de las violencias contra las mujeres, particularmente la violencia feminicida, y en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La trayectoria de Marcela Lagarde es inconmensurable, pero presentaremos brevemente algunos de sus logros. Marcela Lagarde es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra y doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Colima y acreedora de la Medalla al Mérito Universitario Belisario Domínguez a estudiantes de excelencia por la UNAM. Dedicada a la ciencia, ha implementado sus conocimientos a lo largo de su vida como ciudadana y legisladora. En el periodo de 2000 a 2003 fundó y presidió la Comisión para dar seguimiento a los feminicidios en la República de México. Más tarde, de 2003 a 2006, fue diputada federal en la Cámara de Diputados de México. Con otras diputadas y diputados, fue redactora y promovente de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, así como el delito de feminicidio en el Código Penal Federal y Códigos Penales de las entidades federativas. Durante su diputación elaboró y dirigió la investigación diagnóstica sobre violencia feminicida en la República Mexicana. Emitió, junto con Andrea Medina, con quien compartiremos mañana en la mesa redonda sobre impunidad, un peritaje amicus curiae ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso Campo Algodonero. Ha recibido numerosos premios, menciones, reconocimientos y medallas, entre los cuales se encuentra la medalla Sor Juana Inés de la Cruz, otorgada por la Cámara de Diputados de México en 2020, en reconocimiento a su labor en favor de la igualdad y derechos de las mujeres en los ámbitos social, político y académico. Y vamos a quedarnos aquí porque podríamos estar toda la hora hablando y sin más dilación vamos a dar paso a la doctora Marcela Lagarde. Al final de su ponencia, tengan en cuenta, vamos a contar con un breve espacio para dar respuesta a las preguntas del público a través del chat. Así que las invitamos a dejar sus comentarios y preguntas. Y ya está. Marcela, tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, pero decir que no me apena porque cada currículum nuestro es una epistemología, por un lado, y por el otro lado es
un conjunto de procesos políticos de género que nos definen, nos marcan enormemente de manera positiva por el feminismo. En ese marco del feminismo, a veces no tenemos clara ni conocimientos ni conciencia de cuál ha sido el proceso para que las cosas llegaran a donde están, o para que no se pueda avanzar, o al contrario, a veces nos preguntamos cómo ahora sí se pudo. O sea, y este es el tema del feminicidio. Quiero decirles que es un tema muy complejo, lo sabemos todas, pero sobre todo hace unas décadas era muy complicado porque no había manera de nombrarlo. No teníamos una concepción teórica que nos permitiera aprender el hecho, pero lo padecíamos. Yo recuerdo entonces y ahora la enorme frustración de ya tener recursos teóricos, recursos metodológicos y no poder tener la capacidad para aplicarlos. Escuché el concepto buenas prácticas. Es un concepto de moda. Viene de la empresa, no viene de la reflexión ilustrada, científica, no es por ahí, es un mecanismo de evaluación casi mercantil, tener buenas prácticas. Y me parece, eso lo quiero juntar con el otro tema que en el título dice, paren la guerra contra las mujeres. Paren. ¿A quién nos dirigimos? ¿Para qué? O sea, si entendemos algo, sabremos que no le podemos decir a nadie que pare el feminicidio, porque eso no es lo que sucede en la historia, en los procesos históricos que implican a muchos actores, que implican distintas especialidades del conocimiento, indican experiencia de investigación y de accionar político. Entonces, yo no quise decir antes del evento que analizáramos qué pasa con ese título. Me lo reservé para aquí, para que yo quiero entrar con eso. O sea, he trabajado muchísimo, como todas nosotras, años tras años. Es imposible decirle a alguien que pare el feminicidio. Y no lo hagamos, ni a personeros de los gobiernos, de los estados, de organizaciones diversas, ni a nosotras mismas, porque entonces la gente nos pregunta por todas partes, oigan, ¿y cuándo se va a acabar el feminicidio? No, así no podemos preguntar nada. Necesitamos preguntar para saber la configuración del proceso y entonces sí abordarlo. Bueno, con esta entrada quiero orientar las claves que yo quiero dar aquí. Mi conferencia es Claves Feministas para todo el título largo que tiene. En los dos conceptos, claves y feministas, son muy propios de mí y de otras que hemos planteado frente a cualquier hecho, incluso para ir por la vida, la necesidad de hacerlo con conocimiento y desde luego con un principio de realidad. No hay una fuerza capaz de parar el feminicidio. No la hay. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos primero que nada lo que ya hemos hecho todas nosotras, nombrar el hecho, nombrar el fenómeno, como lo hacemos en este encuentro. Y eso, cuando supimos
de los casos terribles de Ciudad Juárez, que fue un proceso de años en que se iniciaron las denuncias, se hicieron públicas, hubo silencio, hubo respuestas, o sea, pasaron muchas cosas cuando se planteó una crítica política a la construcción social en la que se dan los feminicidios. Eso es, digamos, el problema epistemológico. ¿Cómo es que suceden estos casos? Y aparecían, como lo llamó la señora Bermond, que fue la primera visitadora que tuvimos en México del Consejo de Europa. Ella vino a dar cuenta de las desapariciones de niñas y mujeres. Para eso se habían movilizado madres de familia, defensoras de derechos humanos, el movimiento amplio de mujeres, el movimiento feminista de la época. Estoy hablando de los 90s, mitad 1995, por ahí, cuando empezó esta avalancha de noticias sobre mujeres encontradas sin vida en la calle, en estacionamientos, en botes de basura, en lo que fuera. Ahí estaban sus cuerpos, no solamente asesinados con ellas mismas, sino además revictimizados muchas veces. Y bueno, se empezó a hablar de una forma casi del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, se hablaba de asuntos diabólicos, se hablaba de representaciones rituales, sexuales, de potencia masculina. Muchas han sido las tesis interpretativas de qué pasa en Juárez. Y a mí, en 95, una diputada del gobierno federal que tenía injerencia en lo de Juárez, me pidió que fuera y me dijo, por favor, tú como antropóloga, explícanos qué es lo que pasa en Juárez, ¿no? Dinos qué pasa en Juárez. Y la verdad era una buena pregunta a una antropóloga, porque la antropología en sus distintas disciplinas y orientaciones ha tratado siempre el tema de la muerte, el tema de la violencia, el tema de la cuestión social, de género. O sea, la antropología tiene que ver con todo eso y tiene elementos científicos e institucionales útiles para enfrentar el problema. Y bueno, que ven a decirnos por qué matan a las mujeres. Me parecía casi el título de una novela. Todavía no había salido la novela del sueco sobre las mujeres que no sé qué aman a los hombres que no aman a las mujeres, pero eso me pidieron y en un fin de semana yo buscando mis textos, buscando cosas, bueno, ya no voy a contar toda la historia, está relatada, pero a mis compañeras de mi grupo feminista que tenían una librería feminista, me prestaron un libro de Diana Russell y Jill Radford en inglés. La última noche que yo cené tranquila fue esa, porque al día siguiente yo fui a Juárez a decirles cuál era mi posición. Y lo que les dije es, en Ciudad Juárez hay un fenómeno que es el feminicidio. Eso es lo que pasa en Juárez. No solo son homicidios de mujeres, no solo son asesinatos de mujeres culposos, dolosos, no.
además de eso, tenemos que verlos como la expresión de relaciones de dominación. Son relaciones de poder que se expresan quitando violentamente la vida a mujeres y niñas. ¿Para qué? Pues para mantenerlas sometidas, pero también para hacer venganza directa en la vida cotidiana contra mujeres desobedientes, rebeldes, sumisas, cambiantes. Y ese poder expresado allí es lo que yo le aprendí a Diana Russell. Eso es lo que entendí de su definición múltiple del feminicidio. Yo, revisando la obra de Diana Russell y sus textos y todo lo que aprendí con ella, sé que se trata de esta cuestión política, que es la perspectiva feminista para analizar de qué se trata, porque no se puede decir paren al feminicidio, sino en primer lugar lo que aprendimos ahí es que nadie lo va a hacer por nosotras. Nosotras tenemos que enfrentar con compromiso relativo a nuestras fuerzas y a lo que podemos aportar, pero la ciudadanía y sobre todo las mujeres feministas con conciencia crítica, como nosotras y defensoras de derechos humanos, todas son quienes deben tener recursos científicos, filosóficos para enfrentar el problema. Decía mi maestra Bárbara Dahlgren que no hay mejor recurso que una buena teoría. Y yo estoy convencida de eso también. Para poder resolver un problema complejo, requerimos una manera de abordarlo que sea compleja en términos de la complejidad que enunció Edgar Morin y que ayer volvió a aparecer en Europa. Edgar Morin, que debe tener 100 años y que ha sido el generador, auspiciador de la complejidad como una manera de pensar y de hacer política. Y bueno, vuelvo al tema de Ciudad Juárez, los 90s, y era, digamos, muy difícil convencer de lo que estábamos diciendo. Había una tendencia al amarillismo en los medios de comunicación, a la desinformación. Los gobiernos nacional y local no tenían noción del problema, no tenían tampoco datos, no tenían cifras creíbles, y en parte por las cifras empezamos a hacer una investigación para tener nuestros propios datos y lo fuimos haciendo de manera muy empírica. No teníamos todavía el marco teórico, pero lo fuimos elaborando. El feminicidio, lo voy a decir breve, para Diana Russell y Jill Radford se trata de crímenes violentos, crímenes que arrancan violentamente la vida a las mujeres. Diana Russell me lo dijo así, me dijo, para mí estamos hablando de crímenes de odio contra las mujeres. Y estamos hablando no de hechos aislados, no de algún hombre que se enojó, sino estamos hablando de un proceso en que participamos todo el mundo, unos
ejecutando las muertes violentas, que ni se conocen probablemente, que no están organizados para matar a mujeres, no tienen un club para eso, ni un partido político, no, actúan en la vida cotidiana, en los espacios de la vida, como decía Bourdieu. Ese es el punto. Y allí tienen en sus manos un poder absoluto al controlar si las mujeres viven o no viven. Y la verdad es que entender eso nos permitió entrarle con otro enfoque, viendo esos crímenes contra mujeres como crímenes de poder. Son crímenes de poder, de maltrato, de daño, de creación de sufrimiento y de creación de muerte. Producen muerte. Son crímenes enormemente productivos porque además, en general, le suceden a mujeres solas que no están con nadie, o en su casa, con su familia, o con su pareja, o con vecinos, o con amigos. O sea, ni hay un cuadro como pasa en las guerras de guerra, pero hay una actuación sistemática de violencia contra mujeres y niñas. Bueno, yo me quedé con la definición de Diana Russell y fui a Juárez a decirles, pues miren, lo que antropológicamente podemos decir es que, a diferencia de lo que cree mucha gente, los hombres que cometen feminicidio son hombres a veces pacíficos. Y mucha gente dice, pero si era tan amable, pero si saludaba a todo el barrio, pero si ayudaba a la abuelita, o sea, el asombro social, porque no cuadra con el esquema que tenemos de quiénes son los malos y quiénes son los buenos, de quiénes matan y quiénes a veces también sobreviven a la tentativa de feminicidio. Entonces, bueno, imagínense ustedes que había prensa, estaba presente una fiscal especial del caso de Juárez, organizaciones civiles, redes feministas, universitarias, un montón de gente, cuando hice esa conferencia y dije, lo que pasa en Juárez se llama feminicidio y es un crimen de odio contra mujeres y niñas que pueden o no estar en relación entre sí y que se producen cuando se fragiliza la vida de las mujeres y cuando se fomenta la ira, la rabia contra las mujeres, digamos, en un discurso, en una narrativa misógina, machista, sexista, patriarcal. Y bueno, salimos del evento y las primeras planas en todo Chihuahua es feminicidio. Y fue tan impactante porque muchas veces tardamos años en que nos crean, en que nos hagan caso, en que tengamos influencia. Pero en este momento, la gente ávida de tener explicaciones, bueno, no sé cómo, pero pasó que confió en que había una vía de interpretación accesible, interesante, importante, que podría ayudar, primero, a entender qué estamos viendo. Segundo, a enfrentarlo, enfrentar el feminicidio, que es en lo que ya estaban muchas organizaciones, pero no tenía nombre. Estaban ahí ayudando a familiares a encontrar a sus hijas,
desaparecidas o hacer pruebas o una y otra cosa. Pero enfrentar significa también una postura política. Quiero decirles que mucha gente que no tiene formación o que no tiene estas ideas, habla mucho de combatir. Les encanta combatir el feminicidio, combatir la violencia contra mujeres y niñas. Y la verdad, desde la perspectiva feminista, nosotras no estamos yendo a un combate. Nosotras estamos organizándonos para enfrentar, como lo plantean los grandes textos feministas del derecho en el mundo. Uno es la CEDAW y el otro es la Convención Belém do Pará. Ambos instituciones, instancias con influencia feminista muy clara, han elaborado sus documentos definiendo la violencia, el feminicidio y cómo enfrentarlo. La CEDAW usa el concepto eliminar. Eliminar es una palabra, se la regalo, guárdenla. Si pueden, bórdenla en un cojín para que no se les olvide. Es una palabra dulce, eliminar la discriminación contra mujeres y niñas. Dice todas las formas de discriminación. Es una teoría que tiene la CEDAW, que tiene Diana Russell y otras autoras acerca de cuál es esa disposición nuestra, si no es ir al combate, y tampoco vamos a ir a nuestras trincheras. Eso les encanta a otras. Cada una desde su trinchera puede abonar, cada una desde su trinchera es bienvenida. No, no estamos en trincheras. Queremos al revés eliminar esas estructuras de poder patriarcal, clasista y de todo tipo de poder autoritario, y enfrentar de la mejor manera, ir quitando las causas, tocando las causas de la discriminación. La CEDAW dice que la discriminación, cualquier tipo o modalidad, se produce por desigualdad. Es la desigualdad entre mujeres y hombres lo que está en la base de la caracterización de la violencia y por lo tanto colegimos, si se trata de eliminar, entonces tendremos que hacerlo a nivel de qué reproduce la violencia. ¿Cuáles son las estructuras de poder político de la violencia? ¿Cómo se articula en distintos niveles? ¿Cómo el poder de dominio de género está articulado siempre con el poder de dominio de edad o el poder de dominio de grupo étnico o nacional o de clase? O sea, no está sola la violencia contra mujeres y niñas. Está siempre articulada con otras causas y otros ámbitos de violencia. Bueno, el feminicidio entonces tiene componentes que lo hacen distinto al homicidio porque presentan una determinación de género, es decir, es por ser mujeres, por ser mujeres, por ser mujeres en el ámbito de la condición genérica de las mujeres. El feminicidio, yo le propuse a Diana que me parecía que
que hay un elemento, un componente que teníamos que ver, y es el tema de la impunidad. Y yo propongo, y lo he hecho en todos mis textos, que se reconozca como componente del feminicidio la impunidad. O sea, si hago la pregunta al revés, si no hubiese impunidad, no habría feminicidio. Eso es clarísimo. El feminicidio, digo yo en mi definición, que pasó a la ley para enfrentar la violencia en México, digo yo que el feminicidio es la punta del iceberg de múltiples formas de violencia vividas por las mujeres que en ciertas circunstancias se condensan, se superponen, se potencian y se produce el feminicidio. Y se produce en sociedades, ámbitos sociales enormemente tradicionales en el sentido de género, y se produce con una gran tolerancia social hacia la violencia y hacia los violentos. O sea, siempre hay tolerancia social, a veces complicidad, a veces solo negligencia, pero todo eso abona a favor de que se reproduzcan las condiciones feminicidas y por lo tanto pueda ocurrir feminicidio. Ahora sabemos tanto que podríamos decir en un país, en una región, en un territorio, en donde es más factible que suceda el próximo feminicidio. Y a lo mejor nos equivocamos por 1 o 2 puntos, pero no más. En México, cada día mueren de manera violenta 12 mujeres. Tenemos ese indicador lacerante y terrible, sobre todo porque tenemos ya muchos años con la ley aprobada, con políticas públicas en marcha, que no se plasma en una disminución notable del número o de la forma o de la fuerza del feminicidio. Y Diana estuvo de acuerdo en que incluyéramos la impunidad. Lo subrayo porque por la formación política de cada una, Diana Russell era, y quiero darle un beso desde aquí, Diana Russell murió de COVID a finales del año, y bueno, pues la verdad la extrañamos, pero está aquí con su saber. Ella no, por su formación anarquista, ni siquiera veía al Estado. No se planteaba cosas con el Estado, ni interpretación que hace el Estado de lo que pasa, ni el papel cómplice que puede tener un Estado que no enfrente al feminicidio. Y bueno, Diana, cuando vino a México, me dio permiso, yo le pedí permiso de no traducir femicide, era la categoría que ella usa, femicide, sino feminicidio. Yo hice otra fonética para que sonara, para que diferenciáramos entre homicidio y feminicidio. Y la verdad, la categoría llegó para quedarse en México en todos los textos, documentos, convenios, leyes. Se llama feminicidio. Y hubo alguna época hace años en Centroamérica en que algunas compañeras se decantaban por discutirlo y por votar, que
palabra íbamos a usar. Y yo siempre me opuse a ese mecanismo porque no es para votar, es más bien para construir una interpretación teórica, académica, científica y política. Pero bueno, llegamos a ese acuerdo. Todos los libros que publicamos desde entonces, con el permiso de Diana Russell, está traducido feminicidio, no femicidio, para hacer esta diferenciación. Aquí está el primer libro, que es Femicide, The Politics of Women Killing, que es la interpretación que está en el texto de Diana, que es una antología de más de 10 países, y en el segundo libro que publicamos con ella y lo tradujimos, aquí está, lo pueden conseguir en la Cámara de Diputados, por internet, no sé. Este es Feminicidio, una perspectiva global. O sea, aquí todas las autoras tuvieron además que hacer la elaboración a modo, pensar globalmente. O sea, qué beneficios tiene pensar lo local de manera global y qué beneficios tiene al revés. Y bueno, eso está aquí. El feminicidio en América Latina, que es otro volumen que publicamos ya hace varios años de expertas en el tema en América Latina, y aquí está coordinado por Rosalinda Fregoso, que es una compañera feminista formidable del Santa Cruz en Estados Unidos. Y entonces nosotras nos dirigimos a saber, teníamos que saber, teníamos que hacer investigación para poder entender y dejar de contestar qué creo. No es de creer, es de qué es evidente, qué no es evidente, etc. La otra dimensión de la impunidad, que es la impunidad en la comunidad, en la sociedad, y la impunidad en el Estado. El Estado juega un papel clave en el feminicidio. Sin Estado, hipotéticamente, no habría feminicidio. Pero hay feminicidio y hay Estado. Y una contradicción, una paradoja, que nosotras en toda nuestra trayectoria por la igualdad, por la democracia, por la paz, propugnamos acciones políticas civiles y de la sociedad política también, impulsamos eso. Contradictoriamente exigimos al Estado moderno, que enfrente con su fuerza, sus recursos, sus mecanismos, sus instrumentos, el feminicidio. Y cómo el mismo Estado que está implicado, por lo menos por no hacer, por la impunidad, ese mismo Estado es el del que estamos esperando que haga políticas públicas para enfrentar la desigualdad, que haga políticas de género para desmontar la violencia, que haga el Estado, y del otro lado la sociedad civil. Y en todo este proceso hemos vivido la denuncia, la exigencia de justicia por parte de los movimientos de mujeres y de derechos humanos. Y hemos exigido al Estado que cumpla con su obligación de mantener condiciones
de vida con seguridad y confianza para las ciudadanas. Y eso es lo que está allí. El feminicidio, entonces, ojo, requiere pensar así, requiere pensar no solo en ese puntual homicidio, sino, si lo miramos como feminicidio, entender la situación de las mujeres en ese territorio, las necesidades de las mujeres, los recursos, los daños que han sufrido, etcétera, etcétera, hasta poder arribar a tener una propuesta, no para pedirle a nadie, sino para conjuntamente hacer las transformaciones sociales imprescindibles para erradicar la violencia contra mujeres y niñas. Y aquí me detengo en la palabra que usé, erradicar. Esa está en la Convención Belém do Pará, una convención que se hizo en Brasil y en la que, como pasó con la CEDAW en la ONU, esa coyuntura del impacto feminista por la igualdad, se expresó y, por un lado, la CEDAW surgió al amparo de esa conciencia crítica y la Convención Belém do Pará lo hizo desde América Latina. Es una convención cuyo paraguas de incidencia es América Latina y desde luego puede ampliarse a sus fronteras, a sus territorios. Podemos encontrar América Latina en Nueva York o podemos, como sucede, por ejemplo, con migrantes que van desde México o desde Chile o desde Haití, van a Nueva York y hasta allí encontramos feminicidio y por lo tanto tenemos que dar respuesta. Bueno, eso traté de ser breve pero elocuente porque no queda muy claro para la gente que no conoce estos textos y que no lee este tipo de literatura que leemos personas con mayor especialización. Pero decir que el gran paso para el feminismo ha sido, es un paso colectivo, ha sido asumir que es posible conocer, comprender, eliminar y erradicar las causas de la violencia feminicida contra mujeres y niñas. Es posible. Es la convicción fundada, basada en investigación antropológica, histórica, de todo tipo, psicológica, para abarcar toda la problemática de la que se trate. Finalmente, hicimos una magna investigación diagnóstica, y aquí se las traje. Pesa como 3 kilos, no es buena para viajar, pero es formidable porque es el estado de la cuestión del feminicidio en un territorio de mi país que solo es conocido afuera por sus bellas playas y palmeras y el mar, y que se llama Acapulco. Acapulco. Hay en otro estado que se llama Quintana Roo, también hay feminicidio enorme y también tiene mar y tiene playas y tiene sitios de diversión y tiene una economía basada en el turismo y muchas veces en tráfico de mercancías, en tráfico de armas, en tráfico de dinero, en tráfico de dólares, en tráfico de drogas, en tráfico de personas y particularmente de mujeres, niñas y niños.
y muchos de ellos son víctimas de feminicidio. Algunos, como lo descubrí en Guatemala, sobreviven a actos de daño terribles por feminicidios no exitosos y la víctima se salva. En Guatemala hay organizaciones de víctimas de feminicidio que incluso se llama sobrevivientes, una red, ¿no? Que es una red muy importante en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador y en Guatemala. Y bueno, algunas veces lo corregimos con Diana, no todos son exitosos, sino que hay sobrevivencia. Cuando fui diputada, que trabajé todo esto, para eso me sirvió ser diputada, reivindico la política, me parece nefasta en la manera en que se lleva, autoritaria, no democrática, pero ahí es donde tenemos que actuar para poder trascender e impactar en la sociedad. Bueno, yo fui diputada con esto en la cabeza y en todo, en mi voluntad para enfrentar el feminicidio en Juárez. Al poco tiempo, ya en Juárez, descubrimos en todo el país. Y Disculpa. sí, ya No, me falta ¿cuánto? Quedan, 5 minutos. quedan 10 minutitos del espacio y tenemos un par de preguntas que recién llegaron. Bueno, si quieres, Te las paso. creo que ya acabé de decir, no sé, hazme las preguntas. A ver qué sale de nuevo. Sí, Bueno, por un lado nos preguntan, ¿piensas que las mujeres de las generaciones que nacieron con el término feminicidio como parte de su vocabulario tienen alguna ventaja para organizarse y enfrentar a este fenómeno? Algo ha cambiado de esa generación que vivió en los 90 y la que nació en los 90. ¿Cómo ha impactado el término en sí mismo, no? ahora lo digo. Bueno, yo Eh, pienso que sí, lo traté de decirlo todo el tiempo, no solo para las jóvenes o las recién llegadas, sino para todas nosotras, nombrar el mundo, dice María Milagros Rivera, nombrar el mundo en femenino, y yo le añado en feminista, nombrar el mundo en feminista nos permite ver cosas ocultas que no se ven si no hay unas gafas, decía Graciela Hierro, gafas moradas para mirar el mundo desde esa perspectiva a favor de los derechos humanos, de la igualdad, de la paz. Pienso que, claro que la gente joven o iniciática tiene avanzado mucho porque ha habido una proliferación de investigaciones de calidad, de orientación teórica y política, de ir normalizando conceptos como violencia feminicida, como feminicidio, como feminismo, como género, como todas las 10 conceptos fundamentales que sintetizan nuestra observación y conocimiento del mundo. Entonces, creo que sí, y sé además que hay más conciencia crítica, se conocen más, se difunde más, hay temas que están en las redes todo el tiempo, pero también están en las universidades donde se enseña perspectiva de género. Hay maestrías, doctorados, hay postdoctorados incluso, como el de mi querida Mabel Murín en Argentina. Y bueno, me parece que sí. Ahora, que como a otras, como a mí, como a ti, todas, somos sujetas del
conocimiento. Tenemos que realizar una labor intelectual de aprendizaje. Tenemos que estudiar feminismo. Tenemos que saber feminismo y dejar de pensar que el activismo benevolente con las mujeres es la solución a algo. No lo es. Las mujeres nunca han avanzado en ese terreno a través de otros. No ha sido así. En cambio, pienso que las colegas contemporáneas, todas nosotras, tenemos la conciencia crítica de actuar, comprometernos, conocernos, si se puede hacer cosas juntas. Y en el caso de las genealogías que yo promuevo y otras muchas compañeras, ojalá cada una pueda hacer su genealogía, de dónde vienen sus ideas, de dónde viene su ética, de dónde viene su mirada participativa, etcétera. O sea, hay caldo de cultivo y, bueno, espero que todo resulte muy bien, pero nunca en la historia de la humanidad, si existe eso, que lo dudo mucho, más bien hay historias de los mundos conocidos, pero nunca antes había habido tantos millones de mujeres feministas. Nunca. Somos millones. Y eso lo hemos construido nosotras y desde luego lo ha producido la brutalidad del patriarcado. Es tan brutal que favorece el desarrollo de una solidaridad con las mujeres para evitar daños y muerte violenta. Entonces, nunca antes habíamos sido tantas. Tenemos que posicionarnos ahí. No se habla de la misma forma en un rincón sin incidencia que parándote en una plaza o entrando a una red, usando toda tu convicción y certeza de verdad, avanzar con mucha fuerza. Entonces creo que tenemos condiciones excelentes en ese sentido, que es terrible que en muy pocos casos se ha disminuido el número de crímenes, cosa que no debe llevarnos a ningún tipo de sensación de éxito, porque no la tenemos, pero sí sabemos, ya sabemos qué cosas favorecen la desigualdad, qué cosas generan violencia, qué pasa con las gentes nuevas que quieren vivir y que quieren vivir en paz, pero también no encerradas, no confinadas. Y no solo lo digo por la pandemia de COVID, sino por la pandemia de la violencia contra las mujeres y las niñas que está ahí presente. Tienen mucho que aportar con su nuevo horizonte de mundo que nosotras muchas ya no alcanzamos a ver, pero que ustedes sí. Entonces, enhorabuena que puedan asumir una visión feminista en una mejor situación personal y del movimiento para poder enfrentar con mayor certeza y con efectividad la violencia. Lograr eso pasa, y aquí voy a terminar esta respuesta, por potenciar a las mujeres. Por eso exigimos participar, por eso exigimos tener voto, por eso exigimos tener verbo, potencia en el mundo y poder influir para propiciar cambios de igualdad. Y eso, bueno, ahí está. La genealogía es reconocernos en anteriores
Ojalá, bueno, si hubiera contemporáneas actuales, pero feministas, en primer lugar, mujeres, pero luego podemos añadir, desde luego, hombres, que ha habido muchos muy importantes sobre los que han trabajado, muchas feministas con convicción clarísima y han propuesto formas de interpretar el mundo que el feminismo ha asumido en parte. Entonces, disponerse eso es un acto de conciencia al compromiso a que las generaciones actuales no pierdan aquello que otras generaciones crearon o consolidaron o buscaron robustecer, llámenle como le llamen, pero hay un compromiso intergeneracional, debe haberlo. También es multicultural, también tiene que haber el desarrollo de un multiculturalismo en términos de Sheila Ben-Javid, para que pueda haber diálogos reflexivos entre nosotras. Y bueno, eso por la primera parte. No sé, la segunda. Sí, Cuéntame. muchas gracias por la respuesta. De repente han empezado a llegar muchas preguntas y no creo que nos dé tiempo a contestarlas a todas porque ya estamos sobre la hora, pero justamente has mencionado a la academia y hay una pregunta relacionada. Y dice, tú que eres académica y has sido legisladora, ¿cómo ves el vínculo entre la academia y los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial? Y acabamos el turno de preguntas con esta, ¿sí? Gracias. No puedo contestar así. Mejor me quedo callada. Yo veo muy necesario y posible el vínculo comprometido de la academia, de las universidades y en nuestros países las universidades públicas, pero también las privadas, para impulsar todos estos conocimientos para que no se pierdan, para usarlos en investigación, para conocer cómo le estamos haciendo para la construcción de los derechos humanos de mujeres y niñas. Ese es el quid, ese es el tema. No es la denuncia justiciera, victimista, no es eso. Es la identificación de la violencia, uno, pero luego enfrentar la violencia para eliminar todas las formas de discriminación y erradicar todos los tipos y todas las manifestaciones de violencia contra mujeres. Hemos cambiado leyes en todo el mundo, en Europa, en América Latina. Bueno, hay una enorme influencia del feminismo, pero requerimos más. Requerimos que el feminismo sea verdaderamente sentido común, que sea, como decía Gramsci, filosofía de las masas. Necesitamos eso para poder potenciar la causa y lograr el empoderamiento de las mujeres. Pero eso ya no lo puedo contestar. Es una de las caminos que hemos identificado para erradicar la violencia. El empoderamiento de las mujeres en todas sus condiciones sociales y edades y el fortalecimiento de la democracia como relación entre los géneros. Y bueno, esa es una gran tarea que hacemos y que tiene ya una agenda y que está posicionada en la agenda como uno de los grandes problemas del mundo, la violencia contra mujeres. Amartya Sen y Martha Nussbaum, ambos príncipes de Asturias, por ejemplo, son grandes
economista Amartya Sen y Martha Nussbaum, filósofa maravillosa, ellos hicieron una investigación para la ONU y concluyeron con los datos oficiales que obtuvieron que al mundo le faltan 300 millones de mujeres hasta hoy. Eso lo dijeron hace una década. Está publicado por la ONU. Es el grupo de investigación del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano. Ese es el paradigma de desarrollo social que asumimos desde la perspectiva de género. Ese paradigma es parte de la solución a este gravísimo problema. Pero nada de lo que he dicho es fácil, nada es automático. Mientras hay dolor, sufrimiento, pérdida de confianza, todo lo que trae el feminicidio, y por eso también creé una categoría que es violencia feminicida, para poder nombrar, uno, que los procesos vitales son a lo largo de la vida de las personas. No es que un día son víctimas de una desigualdad y se acaba y ya, no, sino que forman parte de sus condiciones de vida y que es preciso cambiarlas, cambiar esas condiciones de vida para poder abatir la violencia contra mujeres y niñas. Es un asunto de bioética también. Es un asunto de respeto a la dignidad humana de las mujeres. Ahí estamos. Y el supuesto cambio de estafeta, espero que no se dé, porque no tenemos que irnos unas para que lleguen las otras. Nosotras, como feministas, siempre hemos trabajado construyendo espacios para que otras voces se manifiesten, para que otras vías de convivencia social sean posibles. Otro mundo es posible, dice la leyenda del cambio de milenio. Otro mundo es posible también para que la vida de las mujeres cumpla el primer derecho humano que aprobó la Cumbre de Viena. Y el primer derecho humano fue el derecho de las mujeres a vivir conforme una vida libre de violencia. Y bueno, ese primer derecho humano marca la política feminista frente a la violencia, pero también marca la política feminista en el arte, la política feminista en la ciencia, en la historia, en toda la creatividad posible. O sea, no puede haber soluciones aisladas de cambios profundos estructurales. Tenemos que pensar así y pensar globalmente también. Y bueno, ahí lo voy a dejar por si hay otra pregunta. Hay más preguntas, pero nos quedamos sin tiempo y tenemos que dar también, o sea, ahora empezamos con la siguiente mesa redonda, así que no sé si te paso una pregunta más, ¿te parece? Y cerramos aquí, ¿sí? Tú nos diriges, sí. Sí, bueno, también porque o sea, es un honor contar contigo, entonces también, o sea, claramente queremos escucharte. Sí, pero una cosa, no quitemos tiempo a la Exacto, mesa redonda, ¿no? exacto, por eso y también, bueno, todo un conjunto de cosas, ¿no? A las personas asistentes que también tienen programada su escucha, digamos, su presencia aquí. Una pregunta, bueno, creo que puede ser bastante sencilla o no. Pero dice, ¿usted cree que el concepto de feminicidio puede aplicarse a la infancia? ¿A quién? A la infancia.
No entendí Ay, la palabra. a la A la infancia. infancia, Sí. la mencioné desde la primera Ujú. línea que dije, mencioné a las niñas todo el tiempo. Ujú. Todo el tiempo. Y la gente luego me ve, se me dio, ¿es por qué esta señora siempre habla de las niñas? Y hablo de las niñas porque pertenezco a esa generación que siendo niña tuve acceso al estudio, al trabajo, al desarrollo, a muchas cosas. Y porque en la actualidad en la conferencia de Pekín, las pequinesas aprobaron que estaban ellas ahí en Pekín para defender los derechos humanos de las niñas y crearon en la plataforma de acción un punto exclusivo que dice las niñas. O sea, aplíquese toda la CEDAW a las niñas, a las adolescentes, a las jóvenes, a las maduras, a las mayores, a las viejas, a las ancianas, a las más longevas que todas del mundo mundial. O sea, eh, estas categorías, desgraciadamente, en ellas hay feminicidio. Hay feminicidio, por ejemplo, voy a mencionar uno terrible, dramático, cínico, es el feminicidio de Ernestina, una mujer indígena que fue secuestrada en un camino del bosque de su pueblo mientras iba a cortar leña. La robaron, la secuestraron, la golpearon, la violaron y finalmente quedó grave tirada allí. Ese feminicidio, porque finalmente murió Ernestina, una mujer de 90 años, flaquita, muy indígena, que fue violentada hasta la muerte. Entonces, tengamos la mente abierta. Igual hay bebés de 6 meses víctimas de violación y de violencia feminicida. O sea, por eso hablamos de categorías como de género. O sea, todo esto nos pasa por ser mujeres. A veces en México se da un debate que es, bueno, es producto de un proceso intelectual y político, el debate de si fue feminicidio o no. Y ahí ven ustedes a ministerios públicos que con dificultad leen un periódico de fútbol en su vida, que no tienen formación ni conciencia crítica, ni conocimientos científicos, nada, y opinan si fue feminicidio o no, en una falsa discusión. Siempre es feminicidio, porque no nos quitamos el género para vivir, no nos lo ponemos como un abrigo, nos constituye. Podemos hacer transformaciones, pero no eliminar la importancia que tiene en nuestra condición y la importancia que tiene en la vida, en la sociedad, en las comunidades, etcétera. No sé si con eso respondí, pero sí decir que, y también a los niños con O, porque hay niños, no son niñas, no son niñes, son niños y tienen el derecho a ser nombrados como niños. Imagínense que se empieza a montar una de que ahora ya no hay que ser niño, sino que hay que buscar otras opciones o encontrarlas o que nos las pongan a la mano para dejar de ser eso. Bueno, en el caso de la
ley general de acceso. En el caso de otros textos feministas de análisis del poder de género, decimos siempre, bueno, por la vida y la libertad de las mujeres y las niñas, y añadimos después de una pausa, y los niños también, porque no somos sexistas, no somos sexistas, somos inclusivas, somos incluyentes, somos, con lo que esto pueda aportar o no, podemos reconocer, reconocer los contenidos de esa niñez, y los niños tienen el derecho como hombres de vivir con derechos humanos. Y entre ellos está el derecho a no ser violentos, el derecho a vivir en paz, el derecho a tener derechos humanos y respetarlos. Y los niños y los adolescentes tienen el derecho de ser niños y adolescentes colmados de derechos. Entonces, el tema de si la categoría aplica o no, aplica para todas esas categorías. Por lo pronto, esta parte de la construcción del conocimiento ha sido muy importante, y aunque no nos damos cuenta, la mayor parte de la gente, hemos tenido a través de la presencia y la participación de mujeres en la política, en lo público, en la justicia, en todas las instancias, gracias a esa participación y a nuestro compromiso por desmontar el tinglado, que hemos ido lográndolo. Ahí ya se ven logros, ahí ya hay cambios en las cifras, y con el tiempo y un poco de paciencia vamos a encontrar avances muy importantes en torno a la pacificación de género del mundo. Pero tenemos que vivirlo así, como que estamos inmersas en una pacificación, en la posibilidad, como dijo la CEDAW, de vivir sin el eterno conflicto, sino vivir en paz. Muchísimas gracias, Marcela. Creo que es siempre un honor y un aprendizaje escuchar tus reflexiones, tus críticas también, ¿por qué no? Y tus observaciones. Nos lleva como a replantearnos, a cuestionarnos, a repensar todo lo que pensamos saber, y creo que también esto es el feminismo, ¿no? El cuestionarnos y el avanzar constantemente para llegar a algo mejor. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un honor, de verdad, escucharte e incluso conversar contigo. Y bueno, quedan algunas preguntas por contestar, pero espero que en el siguiente espacio, en la mesa redonda, donde trabajaremos o trataremos el tema de la prevención del feminicidio, muchas de estas preguntas también puedan ser contestadas. Así que muchísimas gracias, Marcela. Te invito también a quedarte en el espacio siguiente a escuchar a las compañeras Sí. y al resto de personas que también se queden. Yo Compartan sigo sus ligada experiencias. por el Zoom. Tú estás ligada por el Zoom, sí. Apagas la cámara para que puedas moverte libremente y ya está. ¿Me da tiempo de ir por un cafecito? Te dan todo el tiempo. Ya no. Sí, sí que te da, Bueno, sí que te da. sí me da. Oye, Sí y que te da. muchas gracias por interesarse en mis reflexiones y en mis acciones. Yo siempre me he sentido muy acompañada, y eso no quiere decir que pensemos igual. No somos del pensamiento único. Gracias a esa pluralidad podemos ir juntas y Totalmente. asociarnos como lo estamos haciendo aquí. Muchas gracias por eso también.